Bueno, amigos, momento que Danilo Tegaldo esté allí sentado mano a mano con Mario Lallera, jefe de policía de Montevideo. Es una presentación de Homeopatía Farmeco, Constituyente 1735, teléfono 2403-2341, sitio web farmeco.uy. Bueno, es un gusto recibir esta mañana al jefe de policía de Montevideo, Mario Lallera. Gracias por venir, jefe. No, gracias a ustedes. Muchas gracias por invitarme. Bueno, fue un enero habitual a los otros enero, un poquito más complicado, un poquito más tranquilo. No, creemos que los resultados en sí, de todas las estadísticas, nos dicen que fue algo diferente, con registros de eventos de menos cantidades y bueno, con una problemática que bueno que viene siendo un poco el tono de los últimos tiempos, y no hubo unas situaciones que fueran de gran conmoción. Bien. Hay algunos hechos puntuales. Vamos a hablar de temas que hacen a la estructura y el funcionamiento de la Jefatura de Policía de Montevideo, de lo que pretende la dirección de la Jefatura, particularmente para este año, porque hay algunos cambios que se proyectan, o por lo menos que se consolidan de algunos que se venían procesando, pero hay algunos hechos particulares que se han registrado en las últimas horas. Uno tiene que ver con situaciones que se han generado en las últimas horas en la zona de Casabó. Noticiábamos en las últimas horas respecto a un episodio de fin de semana que tal vez tuvo mayor connotación y magnitud por la muerte de un bebé de 15 meses. Dos personas que desde una moto disparan a personas que estaban en la parte de afuera de su casa. Muere un joven, muere un bebé de 15 meses. Y en las últimas horas, otra vez, una nueva persecución, un tiroteo, donde muere otra persona nuevamente, esto ayer. ¿Cómo están viendo ustedes esta situación, jefe? ¿Tienen vinculación a estos dos casos? A priori sí, hay alguna información que nos está indicando que se inició un nuevo conflicto criminal en esa zona, un hecho que pasado febrero también se registró, y bueno, lamentablemente esta situación terrible de que un bebé resultara muerto en estas circunstancias de conflictos criminales nos agrega ese plus de conmoción que nos afecta a todos, ¿no? A toda la población uruguaya, porque bueno, son elementos que si bien vienen dando indicadores de violencia extrema, cuando suceden estos hechos que no han sido, pero en forma aislada ya han ocurrido anteriormente, bueno, nos llevan a emitir de parte de todos los actores de la sociedad un rechazo público a este tipo de violencia, y bueno, pero está enmarcado en una situación general donde las drogas son la causa de este tipo de conflictos en algunas de las zonas. En este caso puntualmente estamos hablando de enfrentamientos de banda que se disputan el territorio por drogas. Los motivos en sí se deben analizar y investigar para cada caso. Nosotros hemos observado que no todos, si existe un enfrentamiento por competencia de territorio, por situaciones que se dan en la interacción del tráfico clandestino de drogas, existen otros elementos que a veces son disparadores de situaciones de violencia que no necesariamente quizás tienen que ver lo que puede ser una deuda por drogas o en el código de estos traficantes, traiciones,
en ese sentido o competencia realmente por el territorio, sino que a veces aparecen algunos otros elementos que incluso llegan a ser de relaciones de violencia doméstica o inclusive entre ellos, ¿no? O inclusive de situaciones que tienen que ver con relaciones sentimentales. Y bueno, también hay situaciones que se originan dentro de la convivencia en las cárceles cuando están privados de libertad, que luego al salir toman este tipo de conducta para dirimir ese problema. Y particularmente este resurgimiento del cual usted habla en Casabó, ¿tiene que ver inicialmente o está enfocado hacia dónde? Por la información que nosotros hemos reunido y que es una de las líneas de investigación que se están poniendo énfasis, es que es un conflicto a raíz del tráfico de drogas. Jefe, otro de los episodios en enero estuvo marcado por el robo al batallón Florida, allí en la zona de Punta Rieles, donde los delincuentes obviamente ingresan y roban 2 fusiles de alto poder de fuego. Le confieso que uno, trabajando en algunos hechos puntuales donde hemos tenido que intervenir de temas policiales, hablando con los policías de calle, mostraban su preocupación por la presencia de este tipo de fusiles en manos de la policía, de los delincuentes. La policía, concretamente, ¿tiene indicios de la investigación? ¿Dónde fueron a parar esos fusiles? Obviamente hubo un episodio muy vinculado, que fue el robo al Brou de La Paz. Concretamente, en las últimas horas, una versión periodística hablaba de identificación de un militar como colaborador en el episodio. ¿Usted puede confirmar eso o lo descarta? Puedo confirmar de que no tenemos ese elemento dato o esa información que se alude. Está dentro de toda la línea de investigaciones, digo, no hay ninguna hipótesis que descartemos en este momento. Estamos trabajando muy fuerte con 3 equipos que están trabajando en diferentes áreas y bueno, hasta ahora entendemos nosotros que no hay un elemento todavía que indique la conspiración interna de los militares para haber colaborado con esa situación que se produjo. Entendemos nosotros que no hay indicios que todavía nos indiquen esa participación. Que eran delincuentes que tenían la información de que la guardia estaba desarmada y aprovecharon la situación para poder hacerse de estas armas. Es otra de las hipótesis. Tampoco lo podemos confirmar de que eso haya sucedido tan así. Por lógica, es una de las hipótesis que se supone de que sí estaban enterados por la forma en que realizaron la acción. No es común, no es un hecho que se produzca todos los días, pero sí debo indicar de que, bueno, que estamos en alerta máxima y nos hemos comunicado con todas las autoridades públicas y privadas de que hay un interés por parte de los grupos que lideran los asaltos y lideran el narcotráfico de acumulación de armas. Es un fenómeno que se viene registrando de hace bastante tiempo. Nosotros incautamos muchísimas armas en los procedimientos que realizamos y al mismo tiempo se producen hurtos en fincas, rapiñas, tanto rapiñas inclusive a policías para obtener las armas, a empleados de la seguridad privada. Es decir, hay un interés constante de parte del elemento criminal para hacerse de armas. Tal vez este hecho se enmarca en ese tipo. Nos preocupa porque son armas de guerra, tienen un poder de fuego muy importante que escapa al normal y bueno, sí queremos y estamos haciendo los esfuerzos para poder llegar a ellas y incautarlas.
Claro, Hay algunos elementos sí. que, permítanme que no voy a poder comentar porque esta investigación está en curso y bueno, forma parte de esa reserva de presumario que existe hasta que no podamos indicar demasiado detalle de todo esto. Claro, supongo que una punta importante para ustedes tiene que haber sido el robo al Banco República de La Paz, porque, digo, si bien el ejército con la mesura correspondiente dice hasta no tener el número de serie, el registro de esa arma, no podemos confirmar que es uno de los fusiles robados, las coincidencias en la temporalidad y en las características del fusil son altamente probables de que sí sea el arma. Digo, en cuanto a que no fue utilizada por el tráfico de armas hacia Brasil, por ejemplo, que era una de las hipótesis. Sí. Probablemente el arma quedó en manos de la delincuencia local. Sí, en sí casi toda la información reunida nos indica que sí, que está todavía en nuestro territorio. ¿Esperan nuevos golpes? Tenemos una alerta y tenemos operativos especiales diseñados a partir de todo esto, al efecto de reducir, impedir, disuadir que ocurran, pero sí estamos en una alerta constante sobre esta situación. Puede ser complejo que la policía llegue en el momento que se esté registrando un nuevo asalto con estas armas de alto poder de fuego, ¿no? Nosotros tenemos una metodología de trabajo que indudablemente estas son acciones críticas que por más que las estudiamos, las capacitamos a los policías y existen protocolos de actuación, muchas veces pues escapan a esa dinámica, vamos a decir, planificada que existe. Pero todo está preparado para que los policías no actúen solos, principalmente los patrulleros, es decir, que verifiquen la acción, claro, que realicen un perímetro y que ahí participe la Dirección Nacional de Guardia Republicana, que tiene armamento y especialistas en este tipo de situaciones y que también están desplegados junto a nosotros para actuar en esos casos, en la medida de que los tiempos nos den. No obstante, nosotros hemos observado que estos grupos que realizan estos actos están preparados para cronometrar las acciones y impedir la llegada de la policía. Sí, la acción del banco lo demostró. Lo demostró claramente. Jefe, ¿se sabe cuántas son las bandas organizadas en Montevideo y las personas vinculadas a ellas? ¿Cuántas son? ¿Se puede cuantificar eso? Yo supongo que el trabajo de inteligencia debe ser importante como para poder determinar en qué zonas hay determinadas organizaciones delictivas. Sí. Permanentemente estamos trabajando sobre eso. Para nosotros lo principal en cuanto es decir, la calidad de la información que tengamos sobre esos elementos. Ahora, no podemos decir todavía que en Uruguay haya grupos organizados, estructurados, con una disciplina y todo lo demás, que respondan siempre al mismo grupo, es decir, que conformen una banda de lo que sería una banda criminal. Son asociaciones que se dan por el conocimiento y los contactos que tienen entre ellos clandestinos, que muchas veces se forjan dentro de las cárceles y otras veces por oportunidades que se obtienen. Trabajan muchas personas, ese es un tema que nosotros estamos interesados en debatir y hemos alertado a las autoridades a los efectos de que estas acciones donde hay una pluriparticipación de elementos sean tratadas como crimen organizado. Aunque la estructura no indica que sean permanentes en el tiempo, sino que se disuelven, se vuelven a reunir. Hemos tenido situaciones en donde la mayoría de los líderes de estos grupos, cuando surgen como líderes o aparecen como líderes, han sido muertos por los propios delincuentes. Uh-huh. Y la mayoría de ellos también ha sido objeto de procedimientos policiales que han terminado con el procesamiento de la justicia y se encuentran en el interior de las cárceles, pretendiendo continuar desde allí su acción.
Entonces, esta es una dinámica muy variada, muy variante. No podemos decir que hay un grupo al estilo de bandas como se dan en nuestra región, en los países vecinos, donde... Por el fenómeno de las maras, por ejemplo, que se habla de que viene un corrimiento y puede llegar a instalarse en Uruguay. Sí, Uruguay es un escenario muy particular en toda América Latina. Es decir, un poco donde uno avanza en el estudio de este escenario, nosotros sabemos que tenemos determinadas condiciones y características muy diferentes en América Latina. Pero nosotros creemos que esa conducta pueden de alguna manera copiarse a la forma uruguaya, claro, vamos a decir, y que no van a determinar un funcionamiento tan intensivo como se da, claro, en otros países. Jefe, tengo que terminar y no quiero dejar de preguntarle, porque se ha hecho un llamado importante por parte del Ministerio del Interior, de la Jefatura de Policía de Montevideo, para poder tener personal abocado específicamente que ingresa a las tareas administrativas y tratar de tener mayor cantidad de policías en la calle. ¿Cuántos policías tiene hoy la Jefatura de Montevideo trabajando pie a tierra en calle? Pie a tierra es un decir, ¿no? En cuanto al trabajo, digamos, preventivo, de vigilancia y de operación de respuesta. ¿Y cuántos son los que aspira a tener en las calles, fuera de las comisarías? Nosotros no hablamos de número, hablamos generalmente de porcentaje. A ver. Porque es un tema... Hablemos porcentualmente, entonces. Difícil en la situación. Nosotros estamos con algunos problemas, ¿no?, que se dan quizás en casi todas las empresas, que es el ausentismo por diferentes razones. Por situaciones médicas y por situaciones, actualmente hay normas, por ejemplo, que policías que están involucrados en violencia doméstica deben ser retiradas del arma. ¿Cuánto es el ausentismo? Y el ausentismo alcanza en algunos casos a un 34%. Es bastante alto. Es muy alto. ¿Y cuánto aspiran ustedes a tener personal en calle porcentualmente? Nosotros queremos llegar a obtener un 75% de elementos en la calle. ¿Que hoy cuántos son, más o menos? Y hoy estamos alrededor de unos 55% más o menos. Como tarea preventiva, disuasoria. Sí, en tarea preventiva y disuasiva. No estoy contando acá, estoy hablando de patrulla. Porque también tenemos las unidades especializadas que están realizando su trabajo también en la calle de manera encubierta, que es un número importante. Tampoco estoy contando acá el trabajo de la Dirección Nacional de Guardia Republicana, que también nos apoya. Entonces, tenemos un número bien importante. Hemos desarrollado durante estos últimos 3 años alcanzar esos números. Tenemos que tratar de solucionar los aspectos de ausentismo y por eso hay programas que fueron votados en la última ley de presupuesto que tienden a eso. Por un lado, los becarios que van a estar trabajando en las comisarías, a los efectos de que volcar policías de las comisarías que están en actividad interna en ellas hacia la calle, y además tenemos un programa de alta movilidad donde va a haber una fuerza de reserva importante trabajando en los lugares donde se concentra mayormente el delito. Bien, jefe, quedaron pila de temas obviamente para conversar. Le agradecemos mucho que nos haya acompañado esta mañana. Probablemente tendremos oportunidad durante el correr del año de volver a reencontrarnos hablando un poco de la evaluación de este plan de patrullaje, de reestructura de la policía, este plan de patrullaje que pretende llevar adelante la Jefatura de Policía. Gracias por haber venido, es muy amable. No, gracias a usted.